Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 26, dice la Biblia. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante, dice la palabra de Dios, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Una poderosa palabra que vamos a compartir hoy en esta predicación, en esta enseñanza que Dios nos trae. Hoy Dios nos lleva al libro de Hechos de los Apóstoles, a una palabra, escúchalo bien, a una palabra, a un libro donde narran acontecimientos, donde está como protagonista, uno de los protagonistas es el apóstol Pablo, ese hombre que en este segundo viaje de evangelismo, en este segundo viaje donde él dijo, voy a llevar la palabra a Filipo. Filipo, quiero decirte que era una ciudad, una metrópolis en Mesopotamia. Allá fue él a soltar, a predicar, a crear, a sembrar la palabra de Dios. Pero ahí en ese lugar tuvo problemas. Quiero decirte que tuvo problemas. Quiero decirte algo, que predicar la palabra de Dios no es fácil. Que lanzar una palabra de Dios no es tan apetecida como a veces muchas personas piensan y creen. Que siempre va a haber obstáculos, siempre va a haber dificultad. Y ahí, en ese lugar, en Filipo, en esa ciudad de los filipenses, Pablo, dice aquí la palabra, lo que acabamos de leer, estaba arrestado, estaba encarcelado, estaba atado, había sido, escúchalo bien, detenido. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo había sido detenido? ¿Por qué él, que iba con un gran amigo de él llamado Silas, por qué los metieron presos? Quiero decirte algo, estaban haciendo la labor que tenían que hacer, iban camino a la oración, iban a una casa de una señora llamada Lida, que lo habían invitado porque ella se había convertido, era una mujer que había creído en Dios y quiso tener una atención, escúchalo bien, quiso tener una atención con Pablo y con Silas. Pero en ese momento, cuando ellos iban camino a la oración, se encontraron en medio del camino a una mujer que tenía espíritu de adivinación, que adivinaba y que era usada, escúchalo bien, era usada por unos secuaces, por unos bandidos, por unas personas que la tenían y la estaban usando y le generaba bastante ingreso, bastante dinero. Estaban haciendo fortuna con la adivinación. Y así hay muchas personas hoy en día, no solamente en Colombia, no solamente en Latinoamérica, no solamente en el África, en todo el mundo, que se dedican a adivinar, a leer la suerte, a echar el tarot, a hacer la lectura del tabaco, de los baños, de los riegos, todas esas abominaciones. Pablo, ese hombre espiritual, ese hombre que tenía un contacto con Dios, cuando iba camino a la oración, esa mujer, escúchalo bien, esa adivina, se dio cuenta de que esos dos hombres tenían y portaban el Espíritu Santo de Dios, así como usted. Hay personas que están viendo hoy en día esta predicación, que sienten por dentro que tienen el Espíritu Santo, que cuando llegan a un lugar y dan un paso, ponen un pie, dan una palabra, dan un saludo, la gente siente que es diferente. Yo sé que usted que está ahí es diferente. Usted no es una persona común y corriente, porque usted tiene una intimidad, ha sido formado, ha sido instruido, ha sido empoderado por la palabra de Dios. Y esas cosas no se ven, esas cosas se demuestran, esas cosas salen. Usted va caminando con poder, con autoridad. Los demonios le hacen lado. La gente dice, viene un hombre, viene una mujer de Dios, viene llena del Espíritu Santo, viene empoderada, viene instruida. Así quiero decirte que venía Pablo y Silas, venían con caminado de galán, venían con caminado de protagonista, no venían con la cabeza en el piso, mirando el suelo, no sé, no estaban buscando nada en el piso. Ahí quiero decirte algo que se me viene a la mente en este momento. Hay muchas personas cristianas que caminan por las calles con la cabeza agachada. No sé si es para no saludar al vecino, no sé si es por miedo, por pena, pero un cristiano tiene que tener una mirada hacia el horizonte, tiene que ser visionario, tiene que mirar lo que está pasando a su alrededor. Pablo y Silas se dieron cuenta de que había una mujer que estaba usando un poder de adivinación para engañar a la gente, y esa mujer también sintió la presencia de Pablo.
escúchalo bien, sintió la presencia de Pablo y dijo, esos hombres que van ahí son hombres portadores de buenas nuevas, son hombres portadores de un evangelio, son hombres que llevan una palabra de Dios. Y Pablo se volteó y dice la Biblia, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, sobre el capítulo 16, sobre el versículo 17, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Escúchalo bien, quienes os anuncian el camino de salvación. Ella se daba cuenta, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, dice la Biblia, este se volteó y le dijo al espíritu, escúchalo bien, el espiritual le habla al espiritual. Si tú eres espiritual, vas a recibir una palabra del espíritu. Dice la Biblia que te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esa mujer, quiero decirte, que fue libre con una palabra de Dios. Esa mujer fue libre con una palabra que dijo Pablo. Usted en su boca tiene el poder de generar libertad. ¿A quién? Al que está al lado tuyo, a tu hermano, a tu hermana, a tu vecino, a tu amigo, a tu sobrino, a tu pariente. Dile una palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a hacer que esa persona salga, escúchalo bien, salga ese espíritu inmundo, ese espíritu de pobreza, ese espíritu de maldad, ese espíritu de envidia, ese espíritu de egoísmo. Sale con el poder de una palabra de Dios. Eso hizo Pablo. Pablo lanzó una palabra, y al instante, no fue mañana, no fue pasado, fue al instante. O sea que al instante una palabra de Dios te transforma, al instante una palabra de Dios te toca, al instante una palabra de Dios te renueva, hace una persona completamente distinta, diferente. Una palabra de Dios sanó a mi esposa, una palabra de Dios sanó mi matrimonio, una palabra de Dios sanó mi vida. Una palabra de Dios transforma, iglesia. Una palabra de Dios tiene ese poder que no tiene ninguno, que no tiene un medicamento, que no tiene ninguna aspirina, que si el COVID-19 no, es una palabra de Dios que sana y que da libertad al cautivo y a la cautiva. Esta mujer, escúchalo, esta mujer recibió una palabra de Dios y fue al instante libre, pero dañó el negocio, dañó los ingresos, y por eso los que la tenían, las personas que la estaban usando, dijeron, no nos pueden dañar el negocio, no nos pueden tumbar lo que estamos haciendo. Esos señores, esos judíos que están por ahí, Pablo y Silas, hay que meterlos a la cárcel, hay que juzgarlos. ¿Y sabes qué? Le echaron la autoridad en el momento. Dice la Biblia que ellos dijeron que estaban alborotando a nuestra ciudad y que enseñaban, dice la palabra en el 21, dice que enseñaban costumbres que no eran lícitos recibir ni hacer, porque ellos decían que eran romanos. Escucha, buscaban la excusa. Y así siempre hay gente, ¿no? Hay gente que está buscando siempre la excusa de decir es que yo soy santanderiano, o de decir es que yo soy costeño, de decir es que yo soy bogotano, es que yo soy caleño, es que yo tú eres hijo de Dios. No saques excusa, porque la palabra no solamente es para el costeño, no solamente para el de Cali, no solamente para el negro, no solamente para el blanco, no solamente para el que tiene plata o el que no tiene. La palabra de Dios era para todos. Ellos se excusaban que eran romanos, dice la Biblia. Dice el pueblo, dice el 22. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Escúchalo bien, asusaron a la gente y dijeron, esto hay que sacarlos de aquí porque están hablando la verdad. Ordenaron azotarles con vara, y después de haberle dado una tanda, una garrotera, escúchalo bien, después de hacer tantas cosas, dice la Biblia en el 16:24, dice la palabra, escucha bien lo que dice, el cual recibió este mandato, el carcelero, dice el 23, voy atrás un poquito, después de haberle azotado mucho, los echaron ¿a dónde? A la cárcel, escucha bien, a la cárcel. Dice, mandó al carcelero que los guardase con seguridad. Había un carcelero, una persona que los tenía ahí con las llaves, con las esposas. Y dice, el cual recibió ese mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Hoy en día, usted conoce, son las esposas, lo que usan los policías.
para capturar a los delincuentes. Así cogieron a Pablo y a Silas. Los metieron ¿a dónde, pastor? Los metieron en el calabozo. ¿Y en qué lugar? En el de más adentro, en lo más profundo. Escúchalo bien. Y no solamente los metieron en lo más profundo, sino que los amarraron. Dice la palabra que los amarraron con cepos. Pero ahí es donde Dios quiere llevarte a ti hoy. Escúchalo bien, hermana, hermano que está ahí. Dios quiere llevarte hoy al lugar más profundo, al lugar donde puedas tener una soledad, donde puedas comenzar a tener una intimidación con Dios. A veces hay distractores. Oh, qué bien, hay distractores como el televisor, como el celular, como el WhatsApp, como el Facebook, que te distancian de una relación con Dios, y es necesario buscar un lugar preciso. El lugar puede ser tu habitación, el lugar puede ser la cocina, el baño, tu cuarto, la sala, el comedor. Yo no sé cuál es tu lugar, pero en ese lugar, en el calabozo de más adentro, allá llevaron a quién, a Pablo y a Silas. Escúchalo bien, los llevaron al calabozo de más adentro. No los metieron con los demás presos, no los querían contaminar, porque Dios es específico. Dios siempre va a buscar un lugar específico, especial para usted, para que tenga intimidad con Dios, para que pueda hablar con Él, para que en medio de la dificultad, no sé si sea en el hospital, no sé si sea de pronto en una cárcel, ahí en ese lugar donde usted dice: estoy solo, estoy golpeado, estoy atosagado, que no sé ni qué hacer, no tengo salida, no me puedo mover, mira, tengo unos cepos. Ahí en ese lugar es donde muchas veces Dios nos quiere llevar para darnos una palabra, para podernos hablar, para podernos decir, para podernos disciplinar, para podernos corregir. Hay lugares específicos, y este lugar se llamaba cárcel, y no solamente cárcel, era el calabozo de más adentro, dice la palabra de Dios. Dígame gloria a Dios, aleluya, usted que está ahí. Dice el verso 25, escucha bien lo que dice la Biblia. Dice el verso 25: pero a medianoche, oh Dios bendito, a medianoche. ¿Qué pasó, pastor, a medianoche? Dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos de Dios, y los presos los oían. Escucha bien, quiero decirte algo. A la medianoche, siempre la gente está esperando la medianoche, y la medianoche que la gente espera siempre en el mundo es el famoso 31 de diciembre. ¿Por qué, pastor? Porque hay un cambio, hay una diferencia de año, escucha, de proyectos. A la medianoche es el lugar preciso donde se generan las transformaciones, los cambios. Por eso la Biblia especifica, escucha bien lo que dice la Biblia, escucha bien, presta atención. La Biblia está diciendo que a la medianoche hubo una transformación, hubo un cambio. Dos hombres que entraron llenos de dolor, dice que los azotaron con vara, con palo, le dieron garrote. No sé si eran de pronto por aquí de una tierra cercana que le llaman los garroteros, pero de todas maneras iban amagullados, pero tenían algo especial, que a la medianoche sabían que venía un cambio, venía una transformación. Espera tu medianoche, espera que tu medianoche va a llegar. Tu medianoche puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, pero espérala con ganas, espérala con fe. A la medianoche ellos comenzaron a hacer una transformación. Unos hombres que llegaron tal vez llorando, golpeados, comenzaron, dice la Biblia, a cantar himnos. Comenzaron a adorar a Dios. Y no comenzaron a adorar a Dios en voz bajita. Dice la Biblia que comenzaron a adorar a Dios de una forma pero tan fuerte, que se escuchaba en toda la cárcel, que dice que los demás presos lo escuchaban. Yo creo que cuando comenzó eso, comenzó a crearse, escúchelo bien, atento a esta palabra, comenzó a crearse una atmósfera. ¿Una qué, pastor? Una atmósfera. Usted que, varón que está ahí, si usted quiere a la medianoche que generar una atmósfera con su esposa, tiene que comenzar desde temprano, antes de la medianoche, a cantar himnos, a alabar, a galantear. Pablo y Silas comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a hablar, oh bendito Padre, comenzaron a adorar, a hablar y a hacer himnos, y todos, wow, todos los presos lo escuchaban. Todos los presos entraron en una atmósfera diferente. Quiero decirte algo, que ahí comenzó la transformación. Por eso es muy importante la alabanza en la casa, la alabanza en el carro, la alabanza en el trabajo, y la alabanza principalmente
en la iglesia, porque es el contacto, es el inicio para la adoración, para poder tener una intimidad. Eso hizo aquí este varón, Pablo y Silas. Dice en el 26, entonces de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, dice la Biblia, se soltaron. Oh, ¿cuándo fue el terremoto? ¿Cuándo fue? Dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos se movían. Quiero decirte algo, iglesia. Quiero llevarte a este escenario. Cuando comienzas tú a tener intimidad con Dios, va a haber un terremoto en tu vida. Y cuando hay un terremoto, ¿sabes lo que pasa? Hay una destrucción total. Y lo que queda del terremoto, ¿cómo se llama? Escombros. ¿Y qué se hace con el escombro? Se bota. Escúchalo bien. Si tú quieres tener una transformación, aquí hay unos secretos espirituales que Dios nos está regalando hoy. Primero que todo, alaba a Dios. Genera himnos. Y segundo, espera tú de repente. Espera un momento que va a venir una transformación en tu vida, que todo ese pasado oscuro, que toda esa angustia, que toda esa desesperación, que esa falta de trabajo, esa falta de dinero, esa falta de fe, esa situación, oh bendito Rey, que te está atormentando en este momento, esa situación que tú dices no encuentro salida, en este momento es el momento preciso para que ese de repente, ese terremoto comience a destruir, comienza a derribar todo ese pasado que no te permite avanzar. Por favor, necesito que te conectes con la palabra de Dios. Los himnos hacen que la atmósfera se genere y eso hace que haya una transformación y que las cosas cambien, que las cosas se destruyan. Es necesario que se puedan destruir. Quiero decirte algo, Pablo y Silas solamente lo que hicieron fue orar, solamente lo que hicieron fue alabar a Dios, y Dios hizo lo demás. Conéctate con la oración, conéctate con la alabanza, y Dios va a entrar a responder. Mira lo que dice al final, dice que al instante se abrieron, escúchalo bien, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Las cadenas de todos se soltaron, todo se soltó, todo se soltó. Deja eso quieto, todo se suelta. Tú solamente quédate quieto, quédate quieta ahí. Solamente ora para que veas lo sobrenatural de Dios. Escúchalo bien. Ellos estaban presos, pero hubo una palabra, hubo algo sobrenatural que lo soltó. Así hay mucha gente hoy en día. Hay mucha gente hoy en día que está presa. Sí, presa. Está atada. No puede salir. Quiere, pero no puede. ¿Por qué, pastor? Porque quieren salir en su voluntad. Hay muchas personas que son adictas a la droga, adictas a la pornografía, adictas a los juegos, al bingo, al naipe. Esas personas quieren salir, son adictas a la infidelidad, a la mentira, a la hipocresía. Son adictas, Padre Santo, a todo juego de azar, a la hechicería, a la brujería, oh bendito Padre, al alcohol, al cigarrillo. Y ellos dicen, no, yo quiero dejar esto, yo quiero intentar, quiero salir de aquí, pero no pueden. ¿Por qué? Porque quieren hacer esto en sus fuerzas. Y yo entendí algo, iglesia, que las cosas con Dios no son a la fuerza, son con la oración, son con la alabanza, son con el himno. Esas cosas que hacen, que provocan que Dios actúe. Ahí ellos dos, Pablo y Silas, en el calabozo de más adentro, sintieron el poder y la presencia de Dios. Todo se cayó alrededor de ellos dos. Todo se derrumbó, inclusive los grilletes, las esposas, dice la Biblia, que fueron sueltas. Dice aquí en el 27, despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando, escúchalo bien, pensando que los presos habían huido, pero ninguno huyó. Escúchalo bien, ninguno huyó. ¿Por qué ninguno huyó, pastor? Si había gente tal vez que podían estar condenados
a la horca en ese momento. ¿Por qué no huyeron? Porque fueron libres, iglesia. ¿Fueron qué? Fueron libres. Hay muchas personas hoy en día que aunque piensan que están libres porque pueden movilizarse en su carro, en su moto, en un bus, piensan que pueden hacer lo que quieran, pero realmente están más atadas que estos presos. Pero estos presos, si tú estabas atento, ellos escucharon la alabanza, los himnos de adoración que Pablo y Silas hacían. Y el escuchar la palabra de Dios te hace libre. Escucha, te hace libre. Y no necesitas salir huyendo, no necesitas salir corriendo. Los presos se quedaron ahí, pero el carcelero pensó que se habían ido. Y él dijo, si los presos se van, me van a matar a mí. Y antes que me maten, yo me mato, me suicido. Pero así él quería hacerlo. Dice la Biblia que Pablo le dijo a gran voz, digo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo le dio una palabra al carcelero, le dijo, tranquilízate, varón, nadie va a huir, porque cuando Dios desciende a un lugar, nadie puede huir de su presencia. Cuando dicen amén a esa palabra, nadie puede escapar. Cuando Dios llega a tu casa, no tienes que ir a buscar nada. Dios te manda todo, te manda el mercado, Dios te manda el dinero para que pagues el agua, la luz, el teléfono. Cuando Dios está, la iglesia crece sola. Escúchalo bien, pastor, pastora que está ahí. ¿Qué hacen de cuántas actividades? De cuántas cosas, estrategias para llenar la iglesia, para que la gente se conecte por los Facebook Live, para que la gente se conecte por el YouTube, para que se conecte por cualquier medio de comunicación, y la gente no va y no te visita y no te da ni un visto, ni un ok, ni un saludo. Es algo muy sencillo porque estás haciendo las cosas en tu fuerza. Pero cuando Dios está, escucha, atento a esta palabra, cuando Dios está, Él hace todo. No escuche, pastor, ¿Él hace qué? Él hace todo. Todo. Y Él solamente te va a poner a ti para administrar el reino de Dios. Muchas cosas queremos hacerle en nuestra fuerza, en nuestra voluntad. Y por eso muchos hogares cristianos, muchos hogares de familias pastorales se separan. Porque se cansan de hacer estrategias humanas y piensan humanizar lo que es espiritual. Las estrategias de las empresas no funcionan para el mundo espiritual. El liderazgo del mundo no es el mismo liderazgo espiritual. El líder espiritual es aquella persona que se pone al servicio de otros. No que se pone para que le rindan pleitesía. Eso no funciona con Dios. Dios está en otro nivel, iglesia. Dice el 29, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Oiga, el carcelero estaba completamente asustado y se postró a los pies de Pablo y Silas y dijo, Pablo, Silas, la gente no se puede ir, tranquilo que la gente está aquí. Cuando Dios está, la gente no se va a ir del lado suyo. Cuando Dios está, usted es un proveedor del Espíritu Santo. Donde usted llega, hay cambio. Donde usted llega, hay transformación. Donde usted llega, hay libertad. Dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy digo, bendito, es la conversión, una de las conversiones más rápidas que hay. ¿Por qué, pastor? Porque hay muchas personas, como el carcelero, que necesitan ver para creer. Necesitan ver para creer. Necesitan una experiencia física para poder creer en algo sobrenatural. Y quiero decirte algo. Y así hay muchas personas que aunque tengan milagros, de todo tipo de milagros en su vida, no creen. Este varón, el carcelero, que se iba a matar y con una palabra
Pablo le dice, no te quites la vida. Y él escuchó, porque vio que nadie se había volado. Le dice ahora, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron una sola palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchalo bien, para aquellos hermanos de otras doctrinas que no creen en Jesús. Si no creen en Jesús, no hay salvación. Si no creen en Jesús, no hay libertad. Si no creen en Jesús, nunca podrán ver la gloria de Dios. No podrán entrar a la nueva Jerusalén. Escucha bien, dice la palabra. Dice, cree el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Le predicaron esa misma noche. Oye, a una persona que había sido tandeada, golpeada, que recibe la caída de una cárcel, de un terremoto, que es libertad, que es liberada porque le quitan las cadenas de la opresión. Esa persona empoderada en la propia noche, en vez de decir, ay, déjenme descansar, ¿sabe lo que hizo? Se fue y le predicó a toda la casa del carcelero. Y él, tomándolos en aquella misma hora de noche, el carcelero le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En una sola noche, la poderosa palabra de Dios hizo estragos, tumbó una cárcel, libertó al cautivo, y fuera de eso, esa persona que era el carcelero, esa persona que tenía el poder, que tenía el control sobre esas personas que estaban presas, recibió una palabra. Quiero decirle a alguien que a veces las personas que tienen cargos, que son jefes, que son empresarios, que son dueños de empresas, no sé si de pronto de los periódicos más grandes del mundo, de Colombia, de los medios de comunicación, esas personas necesitan una palabra. ¿Y de quién? De la persona tal vez la más humilde. No sé cuál para su imaginario, para su pensamiento, quién es la persona más humilde en su familia, en su hogar, en su trabajo, donde usted vive. Pero esa persona, la persona más humilde, escúchalo bien, recibió, oh bendito Padre, esa persona dio una palabra al carcelero. Un preso le habló al carcelero, un hombre que estaba lleno de la presencia y portaba la armadura de Dios. Dice que enseguida fueron bautizados, y lavándolos en su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Escucha bien esto, iglesia. Escucha bien lo que te quiero decir para ir cerrando ya. Este hombre llamado carcelero, no dice el nombre, póngale el nombre que usted desee, que usted considera. Ese hombre, cuando recibió una palabra del apóstol Pablo, cuando él pudo ver la manifestación de la gloria de Dios a través de la alabanza, de haber derribado completamente una cárcel y que ningún preso se hubiera escapado, ese hombre dijo, estos hombres portan algo diferente. Portaban la palabra de Dios y él la recibió. Y quiero decirte que no solamente él, también su hogar, su esposa, sus hijos, su casa, y en ese mismo instante, en esa misma noche, fueron bautizados. No sé a quién le voy a hablar en este día, no sé quién va a recibir esta palabra, pero hay personas que van a la iglesia, llevan 1, 2, 3 años y no quieren tener un compromiso serio con Dios. No quieren bautizarse, no quieren dejar ese hombre o esa mujer vieja ahí en las aguas. Quieren seguir con una doble vida. Hoy estoy en la iglesia y mañana estoy en el mundo. No. Escucha bien, este hombre llamado carcelero, en esa misma noche, no solamente él recibió una palabra, la palabra llegó directamente a su casa, y él fue un tipo y un hombre agradecido con él, agradecido con el Señor, y dijo: Pablo, Silas, ¿saben qué? Permíteme, que yo sé que ustedes hoy los golpearon, ustedes fueron maltratados porque sacaron un espíritu inmundo de una mujer que estaba haciéndole daño, Padre Santo, a la humanidad. Limpiaron, Padre Santo, y liberaron. Ustedes son dignos de doble honor. El carcelero, en la misma noche, sentó a Pablo y a Silas en su casa, en su mesa, y les dio de comer. Escucha bien esta palabra. Así hace Jesús con usted, y así hace Jesús conmigo. A la medianoche, cuando estamos desesperados,
cuando estamos heridos, cuando estamos desconsolados, cuando no sabemos qué hacer, cuando queremos tirarnos por un puente y acabar con nuestra vida. En ese momento hay una palabra que viene del reino de los cielos y te dice: espérate, que yo quiero sentarme contigo en la mesa a comer de la sangre y del pan de vida, que es la palabra de Dios. Nunca te desesperes. Así estés en la cárcel, así no tengas salida, así cuando llegues haya oscuridad, haya tinieblas y que no te puedas mover. En ese momento recuerda esta palabra, lo que hizo Pablo y lo que hizo Silas. Es el momento de arrodillar, de poner las rodillas en el piso y generar una comunión y una comunicación con Dios. Es el momento de decirle a Dios: aquí estoy, con mis problemas, con mis dificultades. Voy a alabarte en medio de la prueba. Voy a levantar mis manos aunque no tenga fuerzas, como dice la palabra, como dice esa alabanza. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza, pero sé que tú estás ahí. Sé que tú me estás dando la mano. Y yo sé que luego voy a sentarme a la mesa contigo. Dios, ayúdame. Sé que no ha sido fácil este año 2020. Muchas cosas se han perdido, muchas cosas se han dejado de hacer, muchas cosas se han destruido. He sentido los golpes de la vida. He sentido el peso. Pero hoy tú me das una palabra de aliento y me dices: tranquilo, escucha mi palabra. Ora, porque te tengo algo bueno para ti. Voy a sentarte, voy a limpiarte las heridas y te voy a honrar, porque así, en la dificultad y en la prueba, siempre has estado conmigo. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declaramos, Padre Santo, que hemos aprendido de Pablo y de Silas, que sabemos, Padre Santo, que la vida del cristiano no es una vida fácil, que vamos a encontrar obstáculos, que vamos a ser criticados, vamos a ser señalados, golpeados con vara, y también vamos a ser lanzados al lugar más profundo y oculto que puede existir. Pero ahí sabemos y reconocemos, Dios, que ahí en ese momento es donde tú estás, porque tú actúas en lo sobrenatural, en lo donde ya no puedo hacer absolutamente nada. Ahí tú actúas. Y sé que cuando actúas, tú nos sacas de lo más profundo del abismo y nos pones en tierra de bendición. Dios te bendiga, Dios te quiere. Recuerda que te habló tu pastor Armando León. Dios le guarde.